Empezar en 2 minutos, estamos esperando a Pablo Ingber, que estaba por acá y desapareció. Qué caballero. Qué caballero, ¿te das cuenta? Ah, justamente, ahí sale del Caballeros. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Estoy tentado de decir vamos a empezar la sesión, pero no nos va a tocar a nosotros decir eso cuando esto ocurra. La idea del día de hoy es, bueno, empezamos. Somos el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, nos reunimos entre 1 y 2 veces por mes para charlar sobre cuestiones técnicas y administrativas referidas a la profesión. Este es el 5º año que nos reunimos acá en el Centro Cultural de España, que nos ha acogido muy amablemente, tanto para hablar bien como para hablar mal de España. En líneas generales ha resultado que hemos hablado mal, pero bueno, todo ha sido muy democrático. Normalmente, esto lo digo porque veo algunas caras que nunca antes estuvieron acá, lo que hacemos es tener unos invitados que van a hacer una presentación de un problema. En este caso, la presentación va a ser justamente de todos los vericuetos que están vinculados a este proyecto de ley de traducciones y traductores. Al cabo de esta presentación, supongo que cada uno de ustedes querrá manifestar algo, hacer preguntas, exponer algún tipo de duda, etcétera, etcétera, para lo cual les voy a pedir que hablen cuando se les entregue un micrófono, justamente porque todo esto está siendo grabado para que lo pueda ver otra gente que no está presente, que no va a estar presente acá. Si no hablan con el micrófono, las preguntas quedan truncas, entonces no se entiende muy bien a qué vienen las respuestas o a qué responden las respuestas. Entonces, tengan paciencia y, por favor, esperen a recibir el micrófono. Última cuestión, y les hago la aclaración porque me parece que es muy pertinente. Lo que vamos a hacer hoy es justamente tener una exposición de qué consiste este proyecto. Y en todo caso, ellos que forman parte del grupo que realizó este proyecto y lo llevó adelante hasta que tenga justamente la posibilidad de ser tratado para que se transforme en una ley, seguramente les va a resultar interesante algún tipo de observación que ustedes vayan a querer hacer. Probablemente no sea en forma colectiva el ámbito para discutir ese tipo de cuestiones, sí en todo caso para manifestarlas y dejar la inquietud para que, llegado el caso, después se pueda conversar en un poco más de profundidad y en un ámbito que sea más acorde a la situación de establecer algún tipo de modificación y demás. Antes de comenzar, debo decir que esta es una iniciativa que partió de 4 traductores independientes procedentes de distintos lugares, la Consigli y Lucila Cordone, que trabajan, que integran la dirección de la ATI, nuestra tan criticada ATI de siempre, digo nuestra tan criticada porque yo me la paso criticándola, y luego Andrés Ehrenhaus, que es un traductor independiente radicado en España hace más de 35 años, y que fue vicepresidente de la Asociación de Traductores Española, y luego Pablo Ingber, que es un traductor independiente radicado acá en Buenos Aires. La idea, ellos ya la van a exponer mucho mejor, pero me da la sensación que un poco estaba en el aire y ellos tuvieron la inteligencia, la sabiduría y la paciencia de reunirse como para justamente darle la forma y llegar a la instancia en la que estamos ahora. Dicho lo cual, les comento que hoy van a estar Pablo y Lucila, que son quienes van a hacer la exposición fundamental. Los dejo con ellos. Bueno, gracias. Yo
voy a corregirte nada más un detalle. Espero que en lugar de presentar el problema, presentemos una solución. Andrés está en España, por eso no está aquí presente, y Estela está de viaje, por eso no está aquí presente, así que nosotros dos representamos al resto. Yo les voy a hacer una historia ultrasintética de cómo llegamos hasta acá. Yo agregaría esa descripción tuya de que efectivamente es algo que estaba en el aire y, no sé, medio el azar o cierto cruce de estrellas nos depositó en una situación que a nosotros mismos nos sorprende por la velocidad con la que se desarrolló. Yo espero hacérselo mucho más rápido a ustedes. Por supuesto, agradecemos a Jorge y al Centro Cultural de España este lugar, porque lo que necesitamos, el problema que tenemos es que los traductores estamos todos desparramados, por eso esta ley no existe hace rato. Entonces, para impulsarla, porque es... cuando le presentamos el proyecto a Roy Cortina, me adelanto un poquito en la historia, él me preguntó a mí, me dice, ¿a cuántas personas les interesa esto? Y yo le dije, no sé, 1000, 2000. Así que como que me siento en la obligación de presentarle que tenemos por lo menos esa cantidad de personas interesadas en que esto se solucione. O sea, es claro que el problema de los traductores no es únicamente un problema de los traductores, interesa a todo el país, podría decir uno. Pero hay otros problemas que interesan mucho antes que este y es difícil conseguir ese espacio. Así que en ese sentido es importante el impulso y el empuje de mientras más personas interesadas en este asunto, mejor. Cuando yo, digamos, el proyecto estuvo listo, no sé, hará aproximadamente un mes, y nos dijeron, bueno, ya pueden empezar a buscar adhesiones y ese tipo de cosas, cada uno de nosotros agarró su mailing de todos los traductores y empezó a mandar. Y pidiendo que se reenviara, así que rápidamente se difundió bastante el asunto. Uno de los primeros a quienes yo le mandé es un amigo traductor, Mariano Fisman. Él a su vez le reenvió a sus contactos, entre ellos estaba Ariel Dillon, a quien yo vi un par de veces en mi vida. Me cae bien y sé quién es un traductor de muy respetable trayectoria, pero les quiero decir esto, no es que yo soy amigo, él me escribe diciéndome qué bueno esto, yo la verdad es que hubiera querido participar en algo así si hubiera sabido dónde y cómo. Y el jueves pasado fui un ratito al final de la reunión con que la AATI celebró el Día del Traductor y después estuve hablando con María Cristina Pinto, expresidenta de AATI, que me dijo algo parecido. Me dice, yo la verdad es que desde la AATI siempre hubiera querido impulsar algo así, pero nunca encontré cómo. Esto es lo que decía Jorge, ¿no? Es algo que evidentemente estaba en el aire y no había como un espacio desde donde impulsarlo. Porque los traductores trabajamos todos desparramados y no hay una entidad que nos represente, como sería el caso en España, que decía Jorge, que está la sección traductores de la Asociación Colegial de Escritores, una cosa así. Es decir, dentro de la Sociedad de Escritores de España hay una sección traductores. Acá podría haber algo así, por ejemplo, en la SADE o en la SEA, las dos asociaciones de escritores. Yo, de hecho, estuve en las asambleas constitutivas de la SEA y ahí charlamos con Marcelo Cohen, que no pudo venir hoy porque se está por ir de viaje, y fue uno de los adherentes. Yo le comenté este asunto, recordé esto, fue en el año 2000. Nosotros hablamos en esa situación de la asamblea de por qué no formamos una comisión pensando en este proyecto, y después el asunto es que la verdad para hacer esto
trabajamos, no ganamos mucha plata, los traductores lo sabemos, esperemos que salga esta ley y ganemos un poquito mejor, igual no va a ser una diferencia tan abismal, pero va a ser una diferencia en dignidad muy importante, y lo que dedicamos a esto es restándole tiempo a nuestro trabajo, a nuestro sueño, a nuestra familia o a nuestros amigos. Entonces es muy difícil trabajar en esas condiciones y por eso mismo quedó nada más que en idea con Marcelo. Incluso hace un par de años Jorge organizó en el club unas jornadas sobre derechos de autor. Yo me enteré tarde, vi algunas de las sesiones en online. Y eso fue como lo que me reavivó la idea de, esto está ahí, hay que impulsarlo. Y algunas veces hablé con Jorge o nos intercambiamos algún email y siempre es lo mismo, queda como en el aire porque hay que juntar esas ganas y ese empuje y ese tiempo para dedicarse a esto. Y no se daba. Lo que les decía, la ATI es una entidad que representa a los traductores, como que podría ser específica, pero estamos en un problema parecido. Es decir, la ATI reúne a los intérpretes, es decir, personas que no sé, yo conocí en una fiesta hace no mucho, a una que tiene todo un equipamiento para hacer 5 traducciones simultáneas en congreso. Digo, lo único que yo tengo en común con esa persona laboralmente es que los dos traducimos, pero traducimos cosas totalmente distintas, en ámbitos totalmente distintos y los intereses gremiales que tenemos son completamente distintos. Entonces, lo que faltaría, y ojalá esto sirva de puntapié inicial, es que o la SADE, o la SEA, o la ATI organicen una sección traductores literarios y que se dedique específicamente a eso. Bueno, a ver, el recuerdo más antiguo que tengo de este tipo de inquietudes es que a fines de los 90, un día yo entraba a ver a Luigi Terroni en Editorial Sudamericana, y me cruzo con una mujer y él me dice, ¿viste a esa mujer que salió recién? Sí. Y bueno, es alemana, traductora del castellano, y con los derechos de traducción de una novela de Javier Marías, que fue súper bestseller en Alemania, se compró una casa en Ibiza. Exactamente. Entonces yo le quiero decir, ya vamos a llegar a ese punto, no es ¿La casa en Ibiza? Sí, vamos a llegar a la casa en Ibiza. Yo lo que les quiero decir es que por ahí el traductor o la traductora de Harry Potter en Argentina se hubiera podido comprar un ranchito de adobe en Don Torcuato. Y por ahí yo, por ejemplo, yo traduje 19 horas de teatro de Shakespeare para Losada. 8 de esas traducciones, junto con otras 6, fueron a una colección de kioscos que vendió literalmente millones en España y en otros países, y además en Argentina. Si a mí me hubiera tocado un mínimo porcentaje de eso, por ahí también me hubiera comprado una tapera en Ingeniero Maschwitz, no sé. Quiero decir, son casos excepcionales, pero forman parte del asunto, que alguna vez, cuando se gana mucha plata, también nos toque a nosotros. Bueno, a ver, voy a la reunión concreta. El año pasado, a fines del año pasado, lo encontré a Andrés Ehrenhaus en una presentación en el Museo del Libro de la Lengua, y después charlando le dije, mirá, este asunto, ¿por qué no movemos algo? Bueno, digamos, ahí fue la primera vez que yo charlé con él. Nos conocíamos de nombre, pero no en persona. Unos meses después estaba con Julieta Obedman, gran amiga acá presente, editora, y le cuento, mira, yo la verdad es que tengo esta inquietud y no encuentro dónde. Y dice, ¿por qué no contactás a Lucila Cordone, que ella está en la ATI con este tema? Entonces me pasó el email, la contacté a Lucila, esto debe haber sido más o menos en marzo. Lucila me dijo, la agrego a Estela Consigli, que está trabajando en tema de derechos de autor en la ATI, y ellas dos, junto con Andrés, iban a integrar una mesa sobre traducción en la Feria del Libro. Entonces yo le dije, súmenlo a Andrés. Andrés obviamente enseguida le pareció bien la idea, se sumó, y ahí armamos una especie dijimos, bueno, formemos un equipo de trabajo mínimo, así
ya somos bastante distintos, tenemos experiencias totalmente distintas, como para ser una especie de muestreo del mercado, ¿no? Andrés tiene su experiencia en España de haber sido vicepresidente de la sección traductores de la Asociación de Escritores, es agente de traductores, bueno, ha traducido más de 40 libros, tiene esa experiencia de estar allá donde hay condiciones en varios casos similares a las que se lograrían con este proyecto. Entonces, en ese sentido, era importante su experiencia. Lucila y Estela, en la ATI, han venido trabajando sobre convenciones internacionales, legislación internacional, usos y costumbres del tema traducción en otros países, y de hecho las exposiciones que hicieron ellas en esa mesa de la Feria del Libro fueron una base importante para la redacción del proyecto. Y yo les digo la verdad, yo llevo traducidos más de 60 libros en los últimos 16 años, más o menos, que es el tiempo en que empecé a hacer traducciones con regularidad. Pero en los últimos poquitos años, además, se me vio un poco reducido el campo de acción por distintos motivos que no vienen al caso, así que yo les diría que en los últimos 2 o 3 años, alrededor del 90% de mis ingresos son de traducción. Y los que reciben ingresos de traducción saben lo que eso significa, muy poco. Así que, y además de eso, dirigí la edición de las obras completas de Shakespeare, o sea, yo traduje la mitad, pero la otra mitad la tradujeron otras personas, bajo mi dirección, y dirijo una colección que se llama Griegos y Latinos en Editorial Losada, que ahora está medio paralizada por diversas cuestiones, digamos, está semi-paralizada, ¿no? Un poquito camina, pero muy poco, que esa reducción de trabajo es parte del asunto de que haya tenido que dedicar más tiempo a la traducción, más exclusiva a la traducción, porque la traducción es mucho más del 50% de mis ingresos de los últimos 16 años, pero mucho más del 80 o del 90 de los últimos 2 o 3. Bueno, lo que quiero decir es, somos personas distintas, no somos amigos, somos un equipo de trabajo, no nos conocíamos de antes, no sé si seguiremos amigos después. Lo que quiero decir es que formamos un equipo de trabajo muy efectivo y muy democrático y muy ecléctico, una palabra que usaba hoy Andrés en una idea. Nadie toma ninguna iniciativa y nadie hace nada si no es después de someterlo a la opinión de todos los demás. Y fue muy efectiva, así cerramos un poco ese círculo porque a mí me parece que hubiera sido mucho más democrático, etcétera, etcétera, abrirlo a todos los traductores que quisieran sumarse, pero todavía no hubiéramos llegado a la primera coma del proyecto. Había que, como no nos sobra el tiempo para dedicarnos a esto, ni la energía, teníamos que hacer algo representativo y al mismo tiempo lo más efectivo posible. Buscamos asesoramiento legal, conseguimos a través de las chicas de la ATI el contacto con el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, dirigida por Gustavo Schötz, o Schötz, porque tiene diéresis la O, y él nos invitó, tuvimos 2 reuniones, una primera con él solo, con Lucila y Estela, ahí yo las conocí personalmente, hasta ese momento habíamos estado organizando todo por email. En esa reunión nos enteramos de que, por ejemplo, yo me enteré, no sé si ustedes están más al tanto, la ley de derecho de autor de la Argentina es más o menos la más arcaica de toda América Latina. No les estoy diciendo con respecto a Europa. Con respecto a toda América Latina, en Paraguay tiene una ley de derechos de autor 1000 veces más moderna que la Argentina, donde, por ejemplo, no se puede ceder una obra por más de 10 años, que es lo que se puede hacer en la Argentina. Y no sé si por ahí tenemos la lista de todos los países, pero Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú, Venezuela, y ya no me acuerdo cuántos países más tienen una ley de derechos de autor mucho más actualizada que la nuestra. Después tuvimos una segunda reunión en la que ya estaba Andrés, porque había venido para esa mesa de la feria, en la que estuvieron, además de Gustavo Schötz, Federico Villalba Díaz, Guillermo Cabanelas y Andrés Sánchez Herrero, todos abogados especialistas en derechos de autor.
Guillermo Cabanelas y Gustavo Schatz señalaron un punto que marcó como una especie de quiebre. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del cine? Porque si nosotros vivamos con la idea de modificar la ley de 11723 de propiedad intelectual para impedir que se pudieran ceder los derechos indefinidamente, como se puede ahora, que es por donde nos cocinan. El artículo 38 y el 51, esos dos son los que permiten estas cosas, de la ley 11723. Entonces nos dijeron, atención, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del cine? Supongamos que uno quisiera decir, bueno, retener los derechos, o sea, ceder los derechos de un doblaje o de un subtitulado durante 10 años. Entonces, a los 10 años quieren volver a pasar la película en televisión y si todos los derechos están vencidos, tendrían que buscar hasta el último técnico que trabajó en esa película para pedirle que vuelva a firmar, ¿no? Es decir, en una película intervienen de pronto, qué sé yo, no sé, 500 personas, 1000 personas. Es impracticable. Para esos casos es necesario la cesión definitiva. Entonces, a partir de esto, Federico Villalba Díaz dijo, a mí me parece que tienen que ir por una ley específica para traducción. Si se meten con la ley 11723, entran a tallar tantos sectores interesados que no van a salir, que la ley no va a salir nunca. Yo intenté pelear un poquito a ver si no, pero bueno, finalmente salimos convencidos con esta idea de ahí. Cuando tuvimos más o menos todo este panorama armado, mi mujer es profesora de inglés, tiene de alumno a un militante político que desde que Julián Domínguez, el actual presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de Agricultura, hará 5 años, una cosa así, lo convocó como asesor. Fue asesor en el Ministerio de Agricultura, ahora es asesor en la Cámara de Diputados, asesor de Julián Domínguez. Entonces, un día, cuando terminó la clase con mi mujer, le digo, mira, Horacio, el problema de los traductores es este y este y este, estuvimos investigando, tenemos más o menos el asunto armado así y así, en 2 minutos le planteé el panorama y me dijo, mira, yo te conecto con Roy Cortina, que trabaja bien con nosotros y que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que es la que tiene que tratar ese asunto. Él nos organizó una reunión con Roy Cortina y fuimos a ver a Roy Cortina. Estuvimos 15 minutos con él. Le planteamos el problema y le dejamos un dossier que habían preparado las chicas, que tienen eso, la experiencia de gestión que tienen ellas en la ATI fue un aporte muy importante para esto, porque ellas ahí tienen este tipo de material de los convenios, las exposiciones de cómo hacer, qué es lo que hacen acá, qué es lo que hacen allá, todo eso lo tenían armado. Entonces le dejamos ese material y al mes más o menos nos llama la Verónica Gómez, la asesora de Roy Cortina, que había estado presente en la reunión. No sé si ahí nos mandó directamente el proyecto o nos convocó. Sí, nos mandó por email el proyecto, que es bastante parecido al que quedó ahora, nada más que después de eso tuvimos 2 rondas de negociación específica. Primero hicimos ronda de comentarios entre nosotros, con el control de cambios del Word, nos mandábamos esto, nos discutíamos entre nosotros hasta que llegamos más o menos a un cierto panorama. Cuando tuvimos un panorama unificado, ahí me parece que Estela y Lucila, en la parte de la experiencia de gestión, armaron el esquema de cuáles eran las observaciones, todo eso, se lo devolvimos. Ahí me parece que sí. Y ahí fuimos a reunirnos con otra vez con Verónica, discutimos estas cosas. Y a partir de eso, no sé, tipo a los 15 días, así yo les quiero decir una cosa que nos pasó a todos. Nosotros, la verdad es que lo que queríamos era básicamente que se impidiera la cesión total y definitiva hasta la ultratumba de los derechos de traducción y que hubiera un derecho de traducción para cuando una traducción vende más de cierta cantidad, que un poco del beneficio le toque también al traductor. Ese era básicamente el interés fundamental. Todo lo demás que entró en la ley, la verdad es que, les digo, la venía leyendo en el subte cuando venía para acá el proyecto y todavía lo leo y me da ganas de llorar de la emoción. Excede ampliamente las expectativas que nosotros teníamos. Y todo ese material está sacado de las convenciones internacionales, todo esto a través de las ponencias que habían preparado las chicas. Bueno,
a ver si me olvido de algo, creo que más o menos ya dije. A mí me parece que, como dije en algún momento, este proyecto es para los traductores algo así como la ley laboral que estableció la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores. Hasta ese momento, algunas empresas daban una jornada laboral de 8 horas, la mayoría no, hasta que no se los impuso la ley. Y la verdad es que los traductores trabajan en las condiciones que consiguen. Y, qué sé yo, así como hay empleados en negro, y no son empleados en negro porque quieren trabajar en negro, sino porque no tienen otra, hay traductores que trabajan en condiciones abominables porque no tienen otra posibilidad. Y mientras la ley no los proteja, no van a tenerla. Bueno, yo lo que les... bueno, quiero agradecer, ya que dije tantos nombres de personas que han colaborado o participado de alguna u otra manera, o instituciones, como lo que dije acá. Hubo varias personas que tomaron miren, justo ahí viene Ariel Dillon, que es a quien estaba por nombrar. Hubo muchos casos, como el de Mariano Fisman, como el de Ariel, como el de Cristina Piña, como el de Nicolás Gelormini, y otras personas que enseguida tomaron también el proyecto como propio y empezaron a reenviarlo a muchas otras personas, gracias a lo cual llevamos juntadas unas 800 adhesiones. Que no es poco, pero tenemos que llegar a las 2000 para que Roy Cortina vea que es verdad que había toda esa gente interesada en el asunto. Obviamente, dentro de todas estas adhesiones, porque yo creo que este proyecto debe haber llegado de una u otra manera a varios miles de personas, y tenemos nada más que 800, o sea que habrá algunos que no contestaron y a lo mejor no están a favor. Yo no sé bien por qué, pero bueno, en muy pocos casos tuvimos objeciones puntuales. De esas objeciones puntuales, algunas eran fácilmente pasables por alto, porque no, o sea, ninguna la pasamos por alto así nomás. Vimos, no, esto está bien, así, listo. Y hubo otras un poco más atendibles o más razonables y las vamos juntando, vamos consultando en la medida en que podemos, en la medida en que nos dan los tiempos y en la medida que nos dan bola los abogados y los que saben, o incluso esto, es decir, la asesora de Roy Cortina y todo eso. Se supone que en algún momento próximo, antes de que la ley entre a ser tratada, la ley tiene ya número de expediente y fue asignada a las comisiones de Cultura, presidida por Roy Cortina, y de Legislación General, ¿era? De la que Roy Cortina también participa, lo cual es una ventaja. El proyecto de ley además está firmado por Roy Cortina, por Julián Domínguez, por Manuel Garrido, que fue un contacto tuyo ese, ¿no? O sea... Y Victoria Donda, que se enteró por su propia cuenta de que existía este proyecto, le interesó, fue y lo firmó. Entonces, en algún momento nos tendremos que juntar, supuestamente nos citarían a nosotros, los asesores de estos 4 diputados firmantes, para que les expongamos más o menos este tipo de cosas. O sea, bueno, tuvimos tales y tales planteos, o sea, le haremos algún tipo de resumen de este tipo de cuestiones para que ellos lo debatan y diremos también, bueno, esto es negociable o no es negociable. Yo les quiero decir, por ejemplo, Leonora Diamen, de Eterna Cadencia, me dijo, ella inmediatamente puso su adhesión personal y dijo que la de Eterna Cadencia también estaba, pero tenían algunos planteos, algunas objeciones. Entonces digo, decime cuáles son. Y me las plantearon, eran 3 cosas como muy puntuales. O sea, están de acuerdo en general con la ley, pero le parece que deben ser contemplados 2 o 3 detalles, que son, 2 tienen que ver con los porcentajes de los derechos de traductor, y otro es que en caso de incumplimiento de la parte digamos, de lo que es llamado el usuario, el que contrata la traducción, está contemplado un castigo, pero no en el caso de que incumpla el traductor. Entonces, es razonable que exista también ese. Bueno, son elementos que tenemos. Bueno, ese tipo de cosas así las vamos juntando y diremos, bueno, estas cosas
se pueden llegar a revisar, se pueden llegar a negociar. Creo que más o menos les hice la película lo más rápido que pude. Le paso a... Lucila va a resumir un poco algunos de los puntos salientes de qué es lo que cambiaría con esta ley respecto de lo que existe hasta ahora. Y si a mí me parece que puedo ayudar, me echo algún comentario para sintetizar. Un detalle que, perdón, que me parece importante con todo esto, final, este proyecto, como les dije, es algo que interesa a muy pocas personas, que somos nosotros, los traductores, y algunas personas afines, o sea, entre las adhesiones que buscamos son de escritores, de gente relacionada, también, qué sé yo, tenemos la adhesión de Horacio González, de Ricardo Piglia, de Juan Gelman, bueno, y otras personas así que no son, Beatriz Arlo, que no son ellos mismos traductores, pero digamos que están muy relacionados con los libros. Hay adhesiones de editores, como decía el caso de Julieta, el caso de Leonora Diamant y otros. Hay algunas editoriales, hay entidades, la SADE, la SEA, la ATI, por supuesto. El Goethe Institut también adhirió. Bueno, y estamos buscando más. Yo lo que les digo es, este proyecto, como le dije a Jorge alguna vez en un email, es una cascarita de nuez en medio del océano con riesgo de tormenta. Entonces, lo que yo les pido es que en la medida en que ustedes entiendan que es algo positivo para todos nosotros, ayuden a impulsarlo y cuando hagan observaciones y ese tipo de cosas, las hagan desde ese lugar de responsabilidad de, bueno, ayudemos a mejorar, no a poner palos en la rueda. Eso es nada más. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, yo les voy a contar más o menos los puntos más salientes de la ley. No me quiero detener en entrar en todos los detalles porque sería muy aburrido. Calculo que muchos de ustedes ya la habrán leído. Si no, trajimos un resumen, la pueden leer en la página, está subida en la página de la ATI. Bueno, un poco como les decía Pablo, el objetivo de esta ley es regular la actividad, ¿sí? Establecer un orden, darle estatus profesional, prestigiarla y además darle mayor visibilidad a los traductores y a la traducción, ¿sí? Y fomentar la traducción argentina. Nuestra idea no es quitarle nada a los editores, a las editoriales, sino que la repartija sea un poco más equitativa cuando corresponda, ¿sí? Bueno, la ley especifica los derechos morales, ¿sí? Lo que dice es que la propiedad intelectual de la traducción corresponderá al traductor durante toda su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero, o sea, hasta que entre en dominio público, ¿sí? Especifica los derechos patrimoniales que son del traductor, ¿sí? Los derechos de reproducción, distribución y explotación de la traducción. Que el traductor puede ceder temporalmente mediante un contrato, pero no por más de 10 años. Sí, vos interrumpime cuando... Listo, sí. Esa es la diferencia fundamental. Actualmente, por la ley 11723, una editorial le compra a un traductor una traducción para siempre. Le paga un único pago y chau. A partir de ahora, primero, el plazo máximo sería 10 años. Esto existe, como le digo, en casi todo el mundo, menos en la Argentina. Y además de eso es para un uso específico, es decir, se va a hacer para una edición de tales y tales características. Si, supongamos, es una obra de teatro y al día siguiente viene un productor y dice, bueno, yo la voy a poner en escena, bla, 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 el porcentaje por la representación es del traductor, no de la editorial como es ahora. Bueno, aparece también en la ley la obligatoriedad de firmar un contrato, ¿sí? Y el contenido que debe tener ese contrato de traducción. ¿Sí? Habla del ámbito territorial, plazo y condiciones para la realización de la traducción, tipo de sesión y término de duración, número, extensión, formato y soporte de las ediciones autorizadas por el traductor, modo de distribución y venta de los ejemplares, retribución del traductor, condiciones de pago
Y esto es muy importante también, que tiene que ver con los derechos morales, la consignación del nombre del traductor en la cubierta, en la portadilla y créditos de los ejemplares, así como en publicidades, reseñas, catálogos y materiales de promoción que aludan a la traducción. Sí, esto es reconocer el trabajo del traductor como autor. Sí, también es algo que se está haciendo en algunos países ya, o sea, sí, ya es obligatorio, o por lo menos de práctica, que el traductor figure en la tapa junto con el autor, y además en todo tipo de reseña y comentarios donde somos bastante ninguneados. Con respecto a la cesión, ¿sí?, las autorizaciones otorgadas por el traductor se limitan a las incluidas expresamente en el contrato de traducción. Cualquier modificación o ampliación exigirá un nuevo acuerdo escrito entre las partes, ¿sí? Y el usuario solo podrá acceder a un tercero los derechos no exclusivos de reproducción, distribución y explotación previo consentimiento explícito del traductor y expresado por escrito, ¿sí? Y los beneficios de esa cesión se distribuirán entre el usuario y el traductor, a quien le corresponderá un porcentaje que no debería ser menor al 30%. ¿Sí? Sí, no, esto es simplemente, por ejemplo, una colección para kioscos, le compra a tal editorial una traducción para publicarla en ese. Bueno, la editorial por eso recibe un beneficio, como mínimo el 30% de ese beneficio, que es un extra para la editorial. O sea, a lo que vamos es que siempre es nos tocaría algún manguito más cuando hay un beneficio extra. No es que le estamos sacando más plata de una a una editorial, al contrario. Lo que queremos es que cuando la editorial hace un buen negocio con una traducción nuestra, un poco de eso nos toque a nosotros. Bueno, la retribución dice que debe ser acordada a favor del traductor y deberá ser equitativa y proporcional a los beneficios que el usuario obtenga por la reproducción, distribución y explotación de la traducción. Y consistirá en una suma fija en concepto de anticipo, ¿sí?, y un porcentaje sobre los beneficios, incluidos reediciones, adaptaciones de la traducción a otros formatos o géneros artísticos y otras operaciones comerciales con terceros. El porcentaje que estipula esta ley es del 1% cuando se trata de papel, 2,5% cuando es la explotación digital o 5% cuando se trata de obras de dominio público. Bueno, perdón, sería el proyecto, lo que contiene el proyecto por ahora. Por ejemplo, Eterna Cadencia propone que el porcentaje cuando es de dominio público sea del 3% y no del 5%, y en formato digital que sea del 2,5%, en lugar del 2,5% que sea el 2% sobre el neto. Bueno, digo, ahí hay un margen de negociación que se resolverá. Bueno, también se estipula que el contrato debe prever mecanismos que posibiliten el seguimiento permanente por parte del traductor de tales ingresos. Lo que dice la ley es que el usuario deberá facilitarle al traductor resúmenes semestrales de las liquidaciones relativas a la distribución y explotación de la traducción, como para que pueda tener un control. Sí, ese es un lugar por donde muy probablemente van a seguir caminándonos siempre. Pero ojalá podamos, yo le decía a ella cuando estábamos charlando ahí antes de entrar acá, ojalá podamos formar alguna vez, tener una entidad gremial alguna vez que tenga el poder en ese sentido como tiene Argentores. Argentores no la caminan así nomás los teatros con el dinero. Entonces, si a lo mejor tuviéramos una buena organización gremial que ayudara a controlar ese tipo de cosas, lo facilitaría. Siempre están, digamos, tenemos que depender un poco de la buena voluntad de las editoriales, que habrá algunas que la tengan y otras que no. Pero bueno, por lo menos legalmente tendremos ese apoyo y hasta podemos conseguir a través de abogados meternos en los libros y estudiar el asunto. Bueno, con respecto, con respecto a la integridad de la obra, en el texto de la traducción no se introducirá modificación alguna sin acuerdo previo del traductor, ¿sí?
Y eso es un cambio. Yo no estoy seguro, me parece que tengo un vago recuerdo de que la ley dice lo mismo, pero los contratos que yo firmo dicen que la editorial se reserva, todos los contratos dicen que la editorial puede hacer cualquier cosa. Igual yo creo que ya en las 11.723 está previsto algo parecido y es discutible. Sí. Bueno, y el postre, como le habíamos dicho, la yapa. El bonus track. El bonus track. Aparece una promoción a la traducción de la Argentina a través de becas, subsidios, un premio y un encuentro nacional de traductores. Sí, eso también está sacado de este dossier que habían preparado las chicas, es decir, por ejemplo, el premio en España, el Premio Nacional de Traducción hay en España. Ya no. ¿Ya no? A partir de hoy ya no existe más ni el premio de traducción ni el premio de poesía. No. Fueron eliminados. Recortados. Gracias a... Bueno, listo. Nosotros les vamos a... Te pagaron con tu misma moneda. Nosotros le vamos ahora vamos a continuar, después le vamos a pasar a ellos la iniciativa. Bueno, eso en realidad la ley no prevé nada, pero sería interesante que se armara algo parecido a lo que es el Premio Nacional de Literatura, en el sentido de que es como me comentabas vos que intentaron hacer una vez con el Fondo de las Artes y no pudo prosperar por problemas presupuestarios. Esto de que sea, por ejemplo, llegado el momento para proponerlo, ¿no? Que sea rotativo por idiomas, géneros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así como, no sé, de poesía se entrega una vez cada cuántos años. No me acuerdo, 5 supongamos. Una vez cada 5 años se entrega el premio de poesía por los últimos 5 años. Al año siguiente se entrega el de novela por los últimos 5 años. Bueno, se podría proponer, se me ocurre una idea de algo parecido. Y después becas de formación, congresos se hacen en Francia, se hacen... yo la verdad es que ni siquiera había imaginado que estuvieran también estas cosas ahí. Me parece que en el peor de los casos mal no van a venir. Bueno, ahí veremos, no sé si... bueno, eso es a grandes rasgos y todos los puntos salientes de la ley. Les quería contar que el otro día, en el Día del Traductor, el LATI, estaba presente la presidenta de la Federación Internacional de Traductores, Marion Boers, y nos felicitó y nos agradeció por este proyecto, ¿no? Que dice que es un ejemplo a seguir por el resto del mundo. Así que nos dio mucho orgullo y ojalá que se pueda concretar y así sea, ¿no? Sí, sobre todo la verdad es que es esto, nosotros estamos destinando tiempo nuestro a esto para que salga, qué sé yo. Entonces, recibir de vez en cuando alguna palmadita en la espalda como esa da aliento para decir, bueno, no estuve trabajando al gas. Sí, creo que quería agregar algo. Además de la ley, creo que es importante que los traductores, primero ojalá que salga, y una vez que salga es importante que los traductores velemos por el cumplimiento de esa ley. Por eso me parece que es muy importante estos espacios de intercambio y de comunicación, porque es muy importante que la ley existe y nosotros mismos hagamos que se cumpla. Bueno, y educar a los traductores, ¿no? Que eso es gran parte de tu tarea también, Jorge. Hay un dato que me parece que es interesante considerar, independientemente de esta ley, en función de lo que ya existía previamente. La experiencia indica que muchos editores, digamos, hay editores y editores, hay muchos editores que no tienen ninguna mala voluntad, pero sí una ignorancia muy grande respecto de las leyes que existen. Entonces, doy 2 ejemplos en contrario. Uno me ocurrió que hablando de este tipo de cuestiones con el Fondo de Cultura Económica, me dijeron que ellos se acogían a la ley de México, lo cual es ridículo para una empresa que esté ubicada en Argentina y que tiene que respetar las leyes argentinas. Luego fui a la ley de México y la ley de México es muy similar a la ley argentina, con lo cual tendrían que hacer cosas distintas que, por ejemplo,
Recuerdo el caso de Mirta Rosenberg, que ya lleva cerca de 30 ediciones de Zygmunt Bauman y que cobró una sola vez. Con lo cual ahí la cosa está muy fea. En el otro sentido, me acuerdo que una vez, firmando un contrato con Fagnani, con Fernando Fagnani para Edasa, cuando él me presentó el contrato, yo le dije, mira, este contrato es inadmisible por esto, esto y esto y esto. Y él me dijo, ¿por qué está mal eso? Le expliqué y me dijo, bueno, pero entonces hay que cambiarlo, no solo para vos, hay que cambiarlo para todo el mundo. O sea que Fagnani no sabía que el contrato que estaban proporcionando era malo. Y en el caso de Eterna Cadencia, cuando Eterna Cadencia recién estaba empezando y empezaban a su vez a traducir, Leonora Diamant me pidió un modelo de contrato que nos pareciera a los traductores adecuado, con lo cual yo lo que hice en ese momento, a falta de el asesoramiento técnico acá, es consultar al modelo de contrato que propiciaba la SET en España. Me lo mandaron un par de abogados españoles con todos los comentarios y demás, se eliminaron las cosas que respondían a España y es el contrato que hoy en día se sigue firmando en Eterna Cadencia, donde, por ejemplo, la plata que se le paga a los traductores es, como debe ser, un adelanto sobre derechos de traducción y no un pago único por única vez. ¿Esto qué significa? Que es de acuerdo a ese contrato, en el caso de que un libro se venda mucho, bueno, se supone que tiene que haber más derechos que los que en principio se pautaron y nada más. Quiero decir, hay de todo en el panorama y justamente ya que hay de todo en el panorama, entiendo que parte del asunto, una vez que todos estemos enterados de esto y que haya un acuerdo, va a ser justamente enseñarle a aquella gente que no lo sabe, vale decir, tanto a nuestros colegas como a las personas que son nuestros interlocutores en el momento de conseguir trabajo. Dos cositas muy cortitas a partir de lo que dijiste vos. Una que se nos pasó ahí comentar sobre el tema de la ley. Hay una cláusula provisoria que, es decir, para los contratos firmados con anterioridad, todo contrato firmado con anterioridad que tenga, a partir de que se cumplan los 10 años de antigüedad de ese contrato, entra a regirse por esta nueva ley para todo nuevo uso. Es decir, supongamos, alguien que tiene una traducción, el caso de Mirta Rosenberg, supongamos, si en el momento en que se cumplan 10 años de que ella hizo esa traducción, de la fecha del contrato, toda reedición de ese libro van a tener que empezar a pagarle de nuevo. O sea, el contrato, la traducción va a ser de ella. Es decir, solamente cuando sea libros agotados. Y para todo nuevo uso, nueva edición o lo que sea, pasados los 10 años, regiría esta ley si se concreta. Y... Ay, me olvidé de la otra casita que iba a decir respecto a algo de lo que dijiste vos. Ah, sí, les quería hacer esta cuenta fácil para que sepamos de qué estamos hablando. Un ejemplo imaginario. Supongamos que uno cobra 10.000 pesos por una traducción de un libro que se vende a 100 pesos. 10.000 pesos es el 1% de 1.000.000 de pesos, es decir, equivale a la venta de 10.000 ejemplares. Quiere decir que a partir del ejemplar 10.001, el 1%, si fuera una obra que no está en el dominio público y bien fuera en el formato en papel, le empezaría a tocar al traductor. Esto es para que ustedes vean una idea. No es algo que va a pasar todos los días, no muchos libros venden más de 10.000 ejemplares en la Argentina. Bueno, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. No, pero hay una cosa ahí que me parece que es interesante. Es cierto que no todos los libros venden 10.000 ejemplares en la Argentina desde un punto de vista estrictamente de las librerías, pero sí los libros venden más de 20 y 30.000 ejemplares cuando se realizan compras por parte del Ministerio de Educación, cuando se realizan compras por parte de otras instituciones que disponen de los fondos para repartirlos gratuitamente, la CONAVIP, por ejemplo, en bibliotecas, etcétera, etcétera. Eso a un editor le significa la venta de un solo libro, en líneas generales más o menos los ingresos de casi todo un año. Es un editor pequeño, puede tener un montón de tranquilidad en función de eso. Las editoriales más grandes, que aparte muchas veces suelen tener también la posibilidad de hacer un lobby mayor, sobre todo en el ámbito de la educación, gozan de prebendas mucho mayores en todo esto. A los traductores nos toca de todo eso aproximadamente un 10%. Ahora, yo estaba haciendo cuenta justamente porque es el caso de un libro un libro mío que Adriana Hidalgo vendió al Ministerio de Educación. Yo estaba muy contento diciendo, bueno, por un libro que escribí hace tanto tiempo me toca tanto dinero.
pero a Diana Hidalgo le toca 90 veces más de lo que me toca a mí como traductor de ese libro. Y la pregunta ¿es justa esa proporción? Sobre todo cuando esa proporción la estamos planteando a propósito de un libro que está ya claramente amortizado en el tiempo y que no significa una inversión gigantesca por parte de la editorial, vale decir, la editorial está haciendo a medida un libro que ya le compró una institución. Bueno, digamos que me parece que esto entra también dentro de la cuestión y creo que es bastante central porque todos los años se venden traducciones a los distintos ministerios, a las distintas bibliotecas, etcétera, etcétera. Creo que se traducen solo porque están prevendidos a los ministerios. Sí. Bueno, justamente aprovechando la intervención de Miguel Wall, que espero que le den un micrófono para que repita lo que acaba de decir, yo diría que pasemos en todo caso la pelota para que ustedes manifiesten qué es lo que piensan de lo que ya saben a propósito de la ley y qué es lo que necesitarían saber o qué es lo que necesitarían en todo caso ajustar. Si por favor Morticia Adams puede pasar Mi apellido no tiene diéresis en la O, pero es con W alemana, así que es Wald, no Wald. No sé qué es lo que dije recién, que hay muchas editoriales dedicadas a la educación, editoriales incluso como Tinta Fresca de Clarín, que hacen y encargan traducciones de libros solo porque están prevendidos para el Ministerio de Educación. Ha sido histórico eso. Pero bueno, ya que tengo el micrófono en la mano, hablo de otra cosa. Y no voy a colaborar como pide Pablo, voy a poner palos en la rueda. Más allá de que el proyecto me parece que básicamente está muy bien, me parece que legisla hasta el presente. ¿Qué? Legisla hasta el presente y tiene en cuenta solo una parte del campo de la traducción y de los traductores. Si esta va a ser una ley de la traducción y los traductores, me parece que tiene que contemplar más. Yo me dedico hace unos añitos a la traducción que vos dijiste que se quedó afuera de la ley, la traducción audiovisual. Ajá. Yo hace 30 años que hago eso. El campo en parte se ha reducido mucho, sobre todo en la traducción de cine, pero ha crecido muchísimo en todos los medios digitales y en toda otra serie de medios, y los traductores que trabajamos en esto, en cine creo que soy yo y alguno más, en toda la Argentina, así que sería absurdo legislar para dos de nosotros. Pero en el campo audiovisual, no solo cine, sino video, televisión, documentales, medios digitales, medios, internet en general, hay muchísimos traductores trabajando, muchísimos. Muchísimos, quiero decir, arriba de los 1000. No tener en cuenta eso, que además es un presente importante y una posibilidad de ingresos importante para traductores realmente existentes hoy, me parece que es legislar parcialmente. Insisto, lo que está me parece excelente, más allá de corregir cuestiones de detalle como porcentajes, como todo ese tipo de cosas. El concepto general de esa parte que la ley para los traductores y la traducción que ustedes proponen, toda esa parte que proponen me parece muy bien en general. Estoy gritando. Pero me parece que falta mucho, que es muy acotada, y es muy acotado el campo de los traductores al que apunta. Me parece que habría que abrirlo más. ¿Puedo responder? No, digo, ya terminaste. Yo te digo lo que dije en ese momento, me parece que lo que dije antes es un problema porque alguien entre los comentarios que recibimos, al difundir el asunto, nos llegó ese. Y te contesto lo que nos explicaron en esa reunión del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Si entramos en ese tema, entran a tallar la industria cinematográfica, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se haga ese asunto, pero esta es una ley para la traducción para edición. Para la traducción en papel.
o en formato digital o en el formato... no es una ley, está bien, no es una ley de la traducción y los traductores, sino de la traducción en papel o la traducción en formatos... Sí, de la traducción de libros. De la traducción de libros. Si vos, es decir, si hay un colectivo, como dirían en España, de gente que tenga esta problemática, tendrían que tratar de que hubiera una ley específica para eso. No podemos meterla acá, porque si la metemos acá, esta ley no sale. Esto es. Está bien. ¿Me entendés? Es decir, tuvimos que, por recomendación de abogados especialistas, nos dijeron, céntrense en esto. Si abren el campo, se meten con otros asuntos y no van a sacar nunca la ley. A mí me va a servir, en lo personal, en un 30% de mi campo de trabajo. No en el 70% restante. Pero me parece, insisto, que es una ley chiquita. Está bien, es mejor una ley chiquita que ninguna. De todas maneras, ya existe una ley de traducción y traductores, la 20.305. La ley de la traducción pública. O sea, ya hay ley de traducción y traductores. De un campo al que probablemente ninguno, sí, algunos de los que estamos acá pertenecen, yo no. Yo lo que te quiero decir es que a mí me parece que eso es un tema específico que necesitaría una... A mí me parece que no, pero bueno. Está bien, listo. Sí te quiero decir es que... sí, por supuesto. Lo que te quiero decir es, si yo puedo darles mi adhesión y lo que sea para que logren algo en eso, la ofrezco también, ¿entendés? Y si puedo ayudar, ayudo. Desde ese lugar yo también apoyo esta ley. Vamos por orden. Yo lo que les pediría, ya que somos en su gran mayoría traductores los que estamos presentes hoy, que cada uno se presente y diga su nombre para evitar que yo lo pronuncie mal, como fue el caso de Miguel. Bueno, Carla Imbronio, traductora de alemán. A mí me parece que en un punto está contemplado el cine, digo, es una cuestión de interpretación. Cuando hablamos de cualquiera sea el medio de edición. Si yo traduje 10 horas del Capital de Alexander Kluge, son 10 horas de ensayo filosófico. Meses, cine. El contrato que hice yo en su momento, malo, pero quiero decir, perfectamente uno podría bajo esta ley resguardar ese trabajo. Digo, soy traductora pública también, entonces también algo entiendo son 5 años de derecho y me parece que depende del caso. Obviamente que si me hablas de, no sé, de la traducción de páginas web, pero bueno, eso de por sí se paga de otra manera y... Sí, eso es traducción técnica, me parece, como, ¿no? Son traducciones que realmente, o sea, lo que se paga no tiene nada que ver con lo que se paga la traducción literaria. Igual eso me parece que es un tema de interpretación, que el cine es un tipo de edición y que sí se puede interpretar bajo esta ley así como está redactada. El joven Jorge Aulicino. Sí, soy Jorge Aulicino, no soy traductor. No, yo quiero... No, había que presentarse. Tradujo nada más que la Divina Comedia. Me parece que estoy de acuerdo en que es una ley pequeña, como dice el compañero, pero es una ley específica. Es decir, bueno, es un proyecto de ley, digámoslo así, todavía no es una ley. Es una ley para la traducción literaria, para la traducción de libros. Me parece que el mundo de la traducción es muy complejo y si lo ponemos todo bajo una ley, creo que tiene razón Pablo, o la persona que asesoró a Pablo, nos va a complicar demasiado las cosas. No porque la ley no pueda salir, sino porque intervienen una serie de factores de poder y de interés que van a complicar la discusión. Y además tendría que ser una ley en varios capítulos. El capítulo técnico, el capítulo literario, el capítulo para cine y medios audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Está también la traducción de intérpretes, si los intérpretes los traducen en los eventos, en fin. Y hasta, no sé, bueno, qué sé yo, hay muchos campos en los que interviene la traducción, eso quiero decir. En lo específicamente literario, yo el proyecto lo leí, me parece que está muy bien la primera parte, que es excelente en cuanto a que es conceptualmente muy clara la defensa que establece, o la propiedad que establece
sobre la traducción como, justamente eso, a la redundancia, como propiedad del traductor, como una propiedad intelectual, similar a la de la novela, la poesía, el teatro, etc. Yo difiero, es decir, tengo un cuestionamiento con las tarifas y realmente creo que si hubiera que establecer una tarifa, cosa que me parece que no hay que hacer por ley, esa tarifa no puede ser del 1%, porque es irrisorio. Es decir, que sea del 1% para mí me parece realmente poquísimo. Es el porcentaje, es la regalía. Sí, el porcentaje, la tarifa, bueno. No, porque, perdóname porque vale la aclaración, porque yo también al principio te había entendido esto. Lo que dice la ley en cuanto a las tarifas, que como tarifa se entiende en general lo que sería el anticipo. Sí, el porcentaje. No, el anticipo. El Hay dos cuestiones con las que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Porcentaje y anticipo. Ok. En eso estoy de acuerdo. Que debe haber un porcentaje y que debe haber un anticipo. Que el porcentaje de derechos de traducción sea del 1%, me parece paupérrimo. Esa es mi opinión. Primera opinión. Estoy de acuerdo. En el caso de que tuviera que establecerse un porcentaje. Lo que yo pienso es que no debería establecer la ley ninguno, porque esto produce el efecto que produce una ley de precios máximos. Si yo pongo el 1% o el 2 o el 3%, nadie va a pagar más que eso. Es decir, es lo mismo que si pongo precios máximos a la harina. Todos van a cobrar el precio máximo y nadie va a bajar el precio. En este caso nadie lo va a subir. Entonces, me parece que la ley tiene que prever un margen de negociación posible y creo que además tiene que establecer que en esa negociación intervengan directamente las asociaciones de traductores, junto con las asociaciones de editores de libros, porque se trata de libros, revistas y, bueno, y contenido web, en forma de libro. Es decir, que haya un principio, no sé cómo formularlo, de paritaria, que esto se pueda discutir y que lo que surja de esa discusión sea siempre orientativo. Es decir, no para que el traductor personalmente pueda pactar por encima de eso lo que quiera. Esto es una cuestión. Otra cuestión que a mí me parece innecesario y hasta en cierto modo absurdo plantear en la ley es que la autoridad de ejecución es tal o cual. Si la Constitución establece que la autoridad de ejecución de una ley es el Ejecutivo, por eso se llama Ejecutivo. Es decir, no hace falta establecer eso. Lo que sí, tampoco le podemos imponer al Ejecutivo que elija una determinada dependencia para que sea la que persiga el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley lo persigue la policía. El poder de policía